Ahí está. El video de hoy está súper padre porque es nuestro nuevo intro. He tenido el mismo intro durante años, creo que desde que inició el canal y nunca lo cambié y me valió gorro. Pero ahorita Milet y Day decidieron hacer como diferentes cosas. Esa moto está terriblemente fuerte, el problema de estar en la calle. Pero estás como, espérate, no me vayas a dar un verga. Lo que hicimos fue efectivamente aprovechar la luz del sol, aprovechar estos momentos en donde siempre nos estamos moviendo, que es en este caso un parque cerca de la escuela, e hicimos una toma muy especial. ¿Por qué? Porque yo les di la idea a Milet y a Day de que quería como algo muy barrido, pero ahí te va. No todas las cámaras tienen esa posibilidad. En este caso le bajamos muchísimo la velocidad de obturación y una Sony A7 III fue la encargada de hacer esa chamba. Entonces, con un tripié muy sencillo de estos de plástico, me lo puse en la cintura y me puse a dar vueltas como loco con esa velocidad de obturación. ¿Y qué crees? Obtuvimos el efecto que estábamos buscando. Esa es la primera parte y ya la segunda parte nos vamos a ir a una bonita cafetería y ahí les va todo porque todo lo hicimos con luz natural, nada de iluminación y creo que está quedando bastante bonito. Bueno, ya estamos en una de las locaciones, en este caso es una cafetería que me encanta, que se llama La Foto, y como su nombre lo dice, pues antes era un lugar donde hacían fotos, ¿no? Pero fotos análogas, entonces tienen muchísimos recuerdos y está bien padre, está aquí en la colonia Narvarte y está súper recomendable. Para hacer estas tomas de este intro, también debemos de planearlo. La idea la tenían súper clara, tanto Milet como Daisy, y ya teniendo estos 3-4 tiros que estamos haciendo el día de hoy, lo que hicimos fue esperarnos a este horario donde tenemos esa luz preciosa de back y no tenemos que esforzarnos por poner un Fresnel de este lado, hacer el back, separar al personaje, sino naturalmente lo estamos trabajando. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque así nos facilitamos la vida, de nuevo venimos muy pocas personas de crew y así podemos desarrollar todo lo que tenemos que hacer en cuestión de minutos. Aquí la parte importante es esta, necesitamos apurarnos para poder tener esa luz todo el tiempo, que sea constante. Recuerda que esa lucecita solamente dura 20 o 30 minutos y es importante la planeación para poder lograr el mismo look una toma tras otra. Vamos a darle. Te vas para allá, regresas, dejas el dinero, ajá, te vas para allá, regresas, dejas dinero, le tomas un traguito a tu café. Ok, para esta tomita del intro que continuamos, las chicas setearon dos luces. Está muy bonito, ¿por qué? Porque ahí te va. La dificultad de esto. Esta de allá está a 3200 de temperatura y esta de acá en realidad nada más tiene una sola temperatura que es 5600. Por lo tanto, pusieron un CTO aquí enfrente que es un full. ¿Qué es lo que te hace ese CTO? Te convierte la temperatura de 5600 a 3200. Entonces la hace de la misma temperatura como lo querían. ¿Por qué? Porque la toma la querían naranjosa. O bueno, no naranjosa, amarillosa, ¿no? Entonces la cámara está en 5600. Eso nos da ese look como de amanecer extraño, ya sabes, que estaban buscando, de acuerdo a la referencia que ya tenían. Y la otra, echaron humo. No haze.
Es muy diferente el look, en este caso es Sumo porque querían que esté más denso. Y el lente que utilizaron es este 12 milímetros, 12-24, y decidieron ponerle enfrente un Black Pro Mist de 1/4. ¿Para qué? Para que este efecto de los highlights que se recorran más el humo tengan ese look que están buscando de acuerdo a la referencia. Muy sencillo el seteo, está entre sombras el personaje, por lo tanto se ve bastante coquetón y pues ya con eso, vámonos. Este último seteo, no, ya este último seteo está bien padre porque de acuerdo a la referencia, de nuevo seguimos con este flow del contraluz, de tener como una luz ahí mística y todo, y vamos a lo mismo. Tenemos un Fresnel, un 650 tungsteno, ya tenemos el 3200 para que se vea amarillo, la cámara en 5600, vamos a tener el look. Y la otra, tenemos que rellenar esta parte para que no se vea completamente negro, ¿no? Pusimos otro que es un 150 en muy azul, o sea, es decir, es una temperatura ya en 5600 de manera natural, pero tiene un CTB que es un medio, lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Es un full, entonces pues ya estamos en casi 8000, 9000, por ahí, ¿no? Entonces está bastante azul, estamos jugando con los colores, está bastante padre, bonito seteo por parte de Mili y de Day, que están ahí. Entonces, este contraluz decidieron manejarlo cámara en mano para que se vea así la tensión y todo y terminar así con la imagen toda quemada, fea, viendo al Fresnel. No es cierto, no es cierto. Terminan así viendo al Fresnel, pero está lleno de humo y está todo misterioso. Entonces está bastante padre, muy sencillo. De nuevo, 2 lucecitas, una de back, que es la fuerte, y una de relleno para tener detalle. Ya no más. Bueno, ya con esto terminamos. Espero que estos seteos les sean de ayuda porque le echaron muchísimas ganas a las chicas. Un aplauso a ellas, felicidades. Eso. Y pues bueno, ya lo normal, lo que siempre tengo que decir en este mundo: suscríbanse, denle like, compártenlo, píquenle a la campanita para que YouTube les avise cada que publicamos estos bonitos videos. No olviden seguirme también en las otras redes sociales, Instagram, TikTok, porque ahí subimos seteos más sencillos y dependiendo de la red social, pues bueno, cambia la información. Ya no más.